Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer Letras Habladas de 2022. Ari, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy bien, muy emocionada por este inicio de año. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Igual, feliz de la vida, por iniciamos año, iniciamos con todo, iniciamos con Letras Habladas e iniciamos de una manera medio extraña quizá para muchos, porque nos empezamos a cuestionar, aprovechando un poco que por Navidades se estrenó Matrix Resurrections, que bueno, es una película quizá innecesaria, después de eso quizá lo podemos platicar o no, de que intenta extender un poco la trilogía de The Matrix. Pues nosotros nos pusimos a rememorar todas estas cosas y a replantearnos lo que principalmente se plantean las primeras preguntas, las primeras películas, que son si existimos en una realidad real como tal, o si todo aquello que decimos que es real, pues es realmente una simulación o no. Entonces, Ari, pues bienvenida a 2022 y bienvenida a Letras Habladas. Y sin más, vamos a la intro y comenzamos. Ari, pues bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo la pasaste en esta víspera de Año Nuevo? Pues creo que retomando cosas que habíamos dejado en el 2020 un poco, ¿no? Porque 2020 fue, digo, a finales del año, este, muchos no pudieron celebrar, ¿no? Pero ya en 2021, ¿no? O sea, a finales de, lo que fue un poco extraño, ¿no? No sé cómo lo viviste tú, pero fue un poco extraño porque empezamos a retomar como actividades que ya no habíamos hecho, que dábamos presentado que ya no íbamos a hacer mucho tiempo y sí pasó un poco de tiempo, pero bueno, al final se logró, entonces pues también muy feliz por eso. Tú no sé cómo viste esto en general, en el mundo, cómo lo viviste. Igual, una atmósfera un poquito o un mucho diferente, ¿no? Al menos en algunas latitudes, respirando otros ambientes, respirando otra sensación, quizá con un poco de halo de esperanza. Y de hecho hay un post, si no lo han leído, una reflexión o, bueno, no sé cómo lo vayan a tomar del 31 que les dejé en Filosofía en la Red para que ahora entren a ver cómo la sienten. Es con el típico ácido humor o no sé, como que esa incisión ahí que trato de darles a todos, así que bueno, ya dirán. Eso es lo que pienso un poquito, pero ojalá que más que nada retomemos y valoremos las cosas, ¿no? Al final del día se nos quitaron cosas o dejamos de hacer cosas por el virus que no nos permitía. Afortunadamente, de una otra manera, estamos medianamente como dice Ari, tratando de volver a esta normalidad, que va a ser normal cuando dejemos de usar pues, las mascarillas y podamos abrazarnos sin tanto miedo. Pero bueno, al final del día, pues poco a poco retornándonos y con propósito de año, Letras Habladas es al menos un capítulo hacerlo presencial, entonces no sabemos cuándo todavía, pero espérenlo en este 2022 porque tiene que suceder. Y Ari, viene la pregunta del millón aprovechando de Matrix. Igual, quizá después la vamos a analizar, vamos a criticar un poquito la saga en general, pero una de las preguntas detonantes o de las preguntas más fuertes que se hace en esta trilogía, que bueno, tú tuviste la fortuna de no vivirla en este boom que a lo mejor yo viví cuando se estrenó y toda esta sensación que voló los sesos a los que lo vimos por primera vez, pero ¿vivimos en una realidad simulada o vivimos en la realidad? ¿Cómo lo ves esa parte? Híjole, pues yo creo que, mira, el mundo se ha vuelto tan loco últimamente que yo creo que, o sea, creo que sí es una posibilidad muy grande y bueno, ya al rato también lo vamos a comentar, ¿no? Pero yo creo que sí es una posibilidad y también tomando en cuenta que pues nadie sabe, digamos, la verdad acerca de las cosas, ¿no? O sea, nadie sabe, todos nacimos y tuvimos que acostumbrarnos a este mundo un poco dando por sentado lo que sabíamos que era el mundo o nuestra vida o nuestra realidad. Entonces, creo que pues en este tema sí podemos reflexionar muchísimo, ¿no? O hacernos preguntas, sí, a lo mejor que van a parecer muy fumadas, pero creo que sí son totalmente válidas, ¿no? Porque al final nadie sabe, nadie tiene como realmente certeza de qué estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, como
o de si la realidad como la conocemos es así para todos, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, estos últimos capítulos o episodios también nos hemos hecho preguntas, ¿no? En letras habladas como de ese estilo, ¿no? Ya hemos hablado de mundos paralelos, etcétera. Entonces creo que la pregunta es pertinente y yo diría que pues no sé si sea una simulación, pero creo que sí vale la pena reflexionar sobre esa pregunta, porque creo que sí existe también una posibilidad grande, ¿no? ¿Tú cómo responderías a esta pregunta? Pues, bueno, lo primero es algo que revolucionó en Matrix, a lo mejor es que logró fusionar estas cosas tan fumadas, en donde realidades, en donde filosofía, pero a un extremo un poco quizá vagas o un poco como elevadas, a una cultura popular. Eh, y son preguntas que pues se ha hecho toda la filosofía a lo largo de la historia. O sea, quizá en el 99 revolucionó y marcó o puso en la mesa estos temas, pero al final del día, desde Descartes con el genio maligno, con su genio maligno, y si había algo ahí que hacía que actuaran de una manera, la mitología hindú con su teoría sobre el Maya, en donde, bueno, es una realidad también alterna, en donde un dios está soñando sobre sobre los universos. Son conceptos que quizá como hemos analizado también en metaverso, en mundos, en realidades alternativas, pues quizás son conceptos que se nos hacen muy modernos, pero al final del día no lo son. O sea, realmente estamos viviendo de otras culturas, estamos viviendo otras historias y se están quizá actualizando. Y creo que esto de la realidad simulado viene más por los avances tecnológicos, porque al final del día, quizás si te lo planteabas, no sé, en 1950, quizás te podrían verlo como fumado, ¿no? ¿De cuál fumó? Pásame una. Pero ahorita, actualmente, con todos los avances que hay en la tecnología, no es que no sea fumado, pero es que no es como una alternativa no tan viable. O sea, es una alternativa que es probable, ¿no? Incluso, bueno, aquí dentro de los datos que investigamos para preparar el episodio, por ejemplo, el físico Neil Tyson, él sostiene que para él hay un 50% de probabilidad de que existamos o vivamos en un mundo simulado y en un mundo real. El señor Elon Musk, amplio conocido, bueno, creador de Tesla y muchas otras cosas más, él sostiene que no, que vivimos en una realidad simulada como tal. Y hay un filósofo de Cambridge, un filósofo contemporáneo, Nick Bostrom, que él sostiene que puede haber tres alternativas. Puede que realmente vivamos en un mundo simulado o realmente quizá esta tecnología como que no le interesa, como que tienen esta posibilidad de hacer un mundo simulado, pero como que les da flojera o lo que sea y no lo generan, o si realmente, pues simplemente en el mejor de los casos lo descartaron porque pues no los interesó. Es como estas tres ambigüedades hay medias raras. Entonces son constantes que vienen y creo que el enfrentarnos a inteligencias artificiales, por ejemplo, que ya programan, hay una inteligencia artificial que tú le puedes dar una instrucción y programan, te hacen código de programación, creo que te hacen replantearte estas cosas, ¿no? Al final del día, igual vamos a concluir, bueno, más adelante vamos a hallar que como estas exactitudes del universo pueden llevarte a dos vertientes, ¿no? Quizá a la vertiente divina o la vertiente simulada, pero creo que el poner en tela estos temas nos da como para reflexionar sobre lo que damos por sentado, ¿no? Creo que desde el ámbito de la filosofía, simplemente preguntarnos si existe lo que existe. Y antes de eso te preguntaría, bueno, como dice el buen Morfeo a Neo, ¿qué es la realidad? ¿Qué piensas que es la realidad? Ahí vamos a ponernos filosóficos desde ya. Eso es trampa, no se vale soltar esa pregunta si tienes que avisar. Bueno, te aviso, te voy a preguntar. Este, se vuelve algo muy complicado porque justo ahorita que tú decías esto, yo diría que la realidad, y voy a retomar lo que tú dijiste, digo, o sea, ya exigiéndome dar una respuesta, ¿no? Un poco, pero yo creo que la realidad es como una serie de cosas que nosotros damos por sentado. Y aquí me refiero a que la realidad tiene que ver con nosotros, o sea, como que, no sé cómo expresarlo, pero por ejemplo pasa como con el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje, si nosotros como seres humanos un día dejáramos de existir, no habría lenguaje como tal, ¿sí? Porque
porque nosotros creamos ese lenguaje y entonces en ese sentido nosotros hacemos uso del lenguaje, es decir, el lenguaje no tiene sentido si no es usado por alguien que lo entiende, ¿no? Que somos nosotros mismos. Entonces creo que la realidad en este sentido es lo mismo, ¿no? O sea, son cosas que nosotros quedamos por sentado en nuestra percepción como seres humanos, pero no significa que sea algo que verdaderamente exista si nosotros no estamos ahí. Entonces creo que la realidad tiene que ver más con nosotros mismos, o sea, como nosotros, como seres racionales. Eh, no sé si decir si hay una realidad fuera de eso, o sea, bueno, sí la hay, pero no sé si recibiría ese nombre. Entonces, yo le pondría como esa definición, ¿no? Pero también ahorita me ponía también mucho a pensar cuando justo ahorita mencionaste a Descartes, ¿no? Y se me hacía como muy interesante porque lo que hace, creo que a lo largo de la historia lo que ha habido es como ciertas rupturas o paradigmas que nos han llevado a validar esta pregunta, ¿no? De si vivimos en una simulación. Yo creo que una parte lo vivimos con el giro copernicano, ¿no? Cuando Copérnico, bueno, dijo que, o nos hizo ver que no era precisamente la Tierra la que estaba al centro del universo, sino que era el Sol y la Tierra era la que giraba. Creo que también pudo haber pasado algo así, ¿no? Como con lo que tú comentas, ¿no? Con la película de Matrix, que realmente te explota el cerebro y dices, wow, es que esto puede, o sea, esto tal como lo pensaba no era así, ¿no? Puede ser diferente. Entonces creo que eso pasó también con el giro copernicano, ¿no? Que se dieron cuenta, bueno, nos dimos cuenta, aunque yo, ni tú ni yo existíamos en ese momento, pero que la realidad era de otra forma. Eso, y también, por ejemplo, con lo que planteaba tan solo Freud del inconsciente, ¿no? Que sabíamos que ahora el 90% de nuestra vida era controlada por procesos inconscientes de los que nosotros no teníamos, pues sí, justo ni idea, ¿no? Y tampoco sabíamos nosotros cómo estudiarlos. Entonces creo que a lo largo de la historia han pasado esos momentos, ¿no? Esas preguntas, esos descubrimientos que han hecho que la pregunta al día de hoy sea validada. Y como tú dices, ¿no? O sea, al final muchísimos filósofos se han hecho esta pregunta, a lo mejor no lo vemos así, pero retomando lo que decías de Descartes, ¿no? Hay esta parte súper interesante de las meditaciones metafísicas de Descartes, en donde describe él que está enfrente de una vela, y entonces se pregunta que si donde él está y lo que está escribiendo no está realmente soñando, o sea, ¿cómo sabe si está soñando o no está soñando, ¿no? Entonces él dice, bueno, es que mis sentidos me pueden engañar, ¿no? Y él ponía un ejemplo muy cotidiano, que es, ¿qué pasa cuando nosotros soñamos? O sea, nosotros soñamos y bueno, a excepción de los que tienen sueños lúcidos, o la mayoría de nosotros damos por sentado justo que lo que está pasando a nuestro alrededor es real, ¿no? Incluso esas sensaciones corporales, ¿no? Los olores, etcétera, todos los sentimos como si estuviera pasando en ese momento. Entonces él dice, ¿cómo puedo yo asegurarme o cómo puedo yo decir que a lo mejor en este momento no estoy soñando, ¿no? Que la vida o hasta donde yo he vivido es un sueño. Entonces, ahí digamos implícitamente y a lo mejor no nos habíamos dado cuenta o no nos hemos percatado, pero básicamente lo que plantea ahí Descartes es si estamos viviendo en una simulación o no estamos viviendo en una simulación, ¿no? Y entonces eso es lo que lo va a llevar a desarrollar toda su filosofía. Pero creo que a lo largo de la historia igual, ¿no? O sea, hay muchos filósofos que se han planteado esto. Entonces es súper interesante hacer un recorrido así como por la historia y darnos cuenta que han pasado muchas cosas, muchos momentos que nos han llevado a validar hoy esa pregunta. Y por eso ya casi nadie es como que escuche la pregunta de si vivimos en una simulación y no se lo tomen en serio, sino que saben que es una probabilidad que sí puede estar pasando, ¿no? Entonces, pues es interesante. Ahorita que hablabas de los giros copernicanos, me quedé, a lo mejor sí lo vivimos en una realidad alterna o en un mundo paralelo, ¿no? Aprovechando que hemos hablado, a lo mejor andábamos con Copérnico por allá, ayudando, quién sabe si lo ayudamos nosotros, un poco de humor. Eh, y se me hace interesante, no sé, bueno, no me preguntaste, pero quiero responder lo de la realidad, no me la revolviste. Eh, que estas preguntas disruptivas que manejas, por ejemplo, lo de Copérnico, se me hace también, por ejemplo, cuando sucedió con el descubrimiento de América, ¿no? Estas cosas que rompieron el mundo, no sé si, bueno, haber sido interesantísimo vivirlas, o sea,
igual impactantes, igual, no sé, en crisis existenciales de mucho, pero que nos dijeran de repente algo que rompiera el mundo totalmente como lo concebimos, hoy día no sé qué tanto estaríamos preparados. O sea, incluso con tanta información que hay ahorita, incluso en tanta tecnología, con tantos avances, si de repente alguien llegara y nos demostrara que simplemente lo más fácil y que de hecho les vamos a adelantar un episodio futuro de filosofía, de letras habladas. Si alguien realmente, o si se demostrara, o si realmente se nos aparecieran aquí seres de otros planetas, eh, ¿cómo lo enfrentaríamos nosotros? Se me hace algo tan, o sea, son estos cambios que realmente nada tienen que ver con la realidad, pero que romperían nuestra realidad, nuestro concepto como tal, y que tanto estaríamos preparados, ¿no? No sé, está que estabas hablando de estos giros, me ocurrió de esto, de la realidad, que es la realidad. Hablas algo muy importante que es el damos por sentado cosas. Se me ocurrió algo muy banal y nada filosófico, pero por ejemplo, eh, para ustedes la realidad que nos están escuchando, si nos están escuchando en martes, a la hora que sale Letras Habladas en YouTube o en los podcasts, pues van a escuchar el martes, el martes 3 de enero, probablemente, o ya nos van a escuchar en 2022. Pero si fuera la realidad o nuestra realidad de cuando estamos grabando, pues estamos grabando el 26 de diciembre. Entonces, nuestra realidad no es su realidad, pero no porque nuestra realidad no sea su realidad, ni la suya es inválida, ni la de nosotros es inválida. O sea, es como estos raros giros de las cosas que, por ejemplo, con letras habladas, o lo que pasa también con los usos horarios, ¿no? Como a veces, cuando pasa con los años nuevos, ¿no? Como no sé, en Australia celebran el año nuevo 12 horas, 14 horas antes que nosotros. Para ellos ya están en 2022 y nosotros todavía estábamos en 2021. Y son estas cosas que, o sea, son realidades. O sea, al final del día, para a un australiano, su realidad es que vive en 2022. Para ti, que estás en Latinoamérica, pues todavía vives en 2021. Y no por esas dos cosas tan diferentes dejan de ser reales. Como también quizá el concepto de realidad entra en ese espectro, no tanto de tu percepción del mundo, de tu concepción, y como también mi realidad, no sé, a una persona que tiene una clase media, que puede ir a la universidad, que tiene acceso a internet o lo que sea, tiene una realidad diferente en su entorno, y como quizá una persona de bajos recursos que no puede ir a la escuela, tiene otro contexto social, tiene otra realidad también, e incluso a veces puedes coincidir en el mismo país, en la misma ciudad, en las mismas zonas geográficas muy cercanas, y cada quien tiene una realidad diferente. Entonces creo que estas concepciones, estas percepciones de la realidad, se queda como la ambigüedad o tratamos de ampliar el concepto tanto que no nos centramos en lo específico, que es la realidad de NASA, por ejemplo, de Ciudad de México, mi realidad es Guadalajara, vivimos cosas diferentes, vivimos climas diferentes, y no por eso ni la de ella es inválida, ni la mía es inválida. Entonces creo que, no sé, ahí igual lo dejamos en esta vacío. Y cómo, ahorita que hablas de la conciencia, ¿no? Cómo este concepto de conciencia es tan raro y todavía tan complejo. O sea, al final del día, por ejemplo, las inteligencias artificiales tratan de replicar un poco la conducta humana, tratan de aprender de nosotros, tratan de neurosciences de estar como que replicando esto, pero al final del día no se ha generado esta conciencia, es algo que entra un poco en el dualismo, un poco en esta concepción de si solo lo material o la sinapsis y todos esos estímulos eléctricos que generan emociones, que generan sentimientos, que generan sabores, placeres, se pueden replicar, pero que tanto también la voluntad se puede replicar, la conciencia, el ser consciente de lo que hacemos y quizá también el cargo de conciencia, ¿no? Cuando dejas de hacer algo, cuando haces algo y siempre hay algo en ti que te va a decir que lo hiciste mal o lo hiciste bien. Y es al menos una computadora o una inteligencia artificial no lo siente, o sea, la inteligencia simplemente dice actúe porque así me decía mi programa, porque así aprendí, porque era el mejor modelo, porque pero no va a tener un remordimiento, algo que creo que segmenta y rompe los paradigmas de lo que puede ser algo simulado, algo artificial a algo humano. Pero no sé, ¿tú cómo lo ves ahí? Sí, justo hay creo que con la inteligencia artificial como que lo vemos más claramente, ¿no? Porque como que era lo que comentábamos, ¿no? Quizá antes decimos, ay, esto de preguntarnos por la simulación, o sea, por si vivimos en una simulación es relativamente nuevo, ¿no?
pero en realidad esto se ha hablado, pues, o sea, muchísimo tiempo antes en literatura, en filosofía, etcétera, incluso en estas concepciones o sea, en estas cosmovisiones, ¿no? De las de religiones o de distintas escuelas filosóficas, pero cómo es curioso, ¿no? Justo esta parte de cómo lo vemos más orientado ahora que ya estamos más cercanos a la inteligencia artificial, pero yo creo que de alguna manera lo que está pasando es que, y aquí estoy hablando de un libro que leí hace poquito, de una autora que se llama Ikra Mantaki, y ella decía, se me hacía súper loco porque decía como en unos años vamos a tener máquinas que tengan este reconocimiento facial y nuestra huella dactilar va a ser nuestra firma, y eso ya está pasando, o sea, la mitad de lo que decía en ese libro ya está pasando, pero sobre todo hablaba de la inteligencia artificial, ¿no? Y ella decía que iba a haber un momento en donde nos viéramos sobrepasados por esa inteligencia artificial, que entonces muchas personas empezaran a interesar por esto y entonces empezaran a experimentar con esta tecnología, iba a llegar a un punto en el que no íbamos a saber del todo qué era lo que estábamos haciendo. Y se me hacía muy interesante este planteamiento porque decía, va a haber un punto, ¿no? En donde al no saber qué estamos haciendo, vamos a perder el control. Y ella proponía como esto, ¿no? Un poco una distopía. y pero se me hacía muy curioso, ¿no? Porque ella decía, y entonces ahí, ¿qué va a ser la realidad, ¿no? ¿Cuál va a ser la realidad? O sea, la que nosotros creamos con la inteligencia artificial o la que, digamos, existe fuera de eso. Entonces se me hace eh, muy interesante y digo, también aprovechando como el tema que tocamos hace poquito, ¿no? O sea, como de los multiversos, ¿no? De lo que hemos tocado acerca de los multiversos y de estas realidades, porque creo que incluso es tan loco este tema que en la realidad en la que nosotros, digamos, vivimos actualmente hoy, eh, existen o coexisten diferentes realidades, ¿no? Por ejemplo, la realidad virtual. Y creo que eso también nos ha dado la pauta para pensar de, ok, pues si nosotros podemos crear un metaverso, ¿no? En donde existe una versión replicada de nosotros, ¿no? En otro mundo. Y supongamos en un ejemplo muy loco, ¿no? Que esa versión de la realidad, o sea, de la realidad virtual adquiera conciencia propia, quizá no sabría que es producto de algo que nosotros hemos creado, ¿no? Incluso hay un capítulo de Black Mirror que habla, creo que, de ese tema, ¿no? Que expone ese tema de, era una persona que había creado como su versión virtual, y entonces esa versión adquiría conciencia propia y entonces se daba cuenta de muchas cosas, pero no se daba cuenta que existía. Entonces eso llevaba como a la creadora de ese personaje a preguntarse por su propia existencia y decir cómo yo no sé de alguna manera que no soy producto de algo que creó alguien más. Entonces creo que también esta tecnología que hemos tenido y bueno, también lo que sacó recientemente Meta, ¿no? Acerca del metaverso, también nos hace tener como mucho más conciencia de todas estas de todo esto que puede estar pasando y que nosotros pues a lo mejor no tenemos ni siquiera ni idea, ¿no? Ahorita que hablas de esto de que quizás somos producto de alguien más o de que estamos inmersos en otra realidad, investigando el tema, bueno, sale, por ejemplo, una de las teorías que sostiene un poco esta más loca teoría, es como la teoría de la estructura fina o estas cosas que logran ver en el universo estas constantes matemáticas exactas, en donde si hubiera una simple variación de X o Y proporción, más energía, menos energía, por muy minúsculo que fuera, incluso por un grado, toda la existencia del universo como tal no se concibiría. Y cómo esto lleva a pensar a muchas personas que, bueno, esta estructura, esta organización tan fría, tan calculada del universo o de la vida misma, pues lleva a desencadenarse que hay algo, hay un diseño inteligente, ¿no? Pero analizándolo y escuchando y viendo, preparándome sobre el tema, yo me quedaba, es que al final del día, ¿por qué pensar entonces en una simulación como tal en que estamos inmersos en algo más y no separar este ente divino, este ente estructural, este ente matemático y darle este concepto clásico de Dios, en donde entendemos a Dios como este omnipotente, este creador, en este deidismo incluso, ¿no? En esta fuerza creadora que simplemente mandó, ordenó, generó las leyes del universo y propició todo.
porque irse hacia un extremo más en donde piensas que es como una simulación o estás no siendo consciente de una realidad. No sé esa parte como veas, porque piensas que nos vamos más a lo mejor por una simulación como tal que a lo mejor por una creación en un concepto más tradicional. Yo creo que esto también, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo que también está como muy propiciado o sea, am, como por este tipo de literatura que se ha sacado al respecto, ¿no? En donde suena mucho más fascinante pensar que somos producto de la mente de, o sea, como estructurada, lógica de alguien que pensar en un Dios. Creo que podría ir como un poco por ahí, ¿no? Y también creo que, o sea, literal, yo sé, ¿no? O sea, y pues todos lo sabemos aquí, podrá haber personas que nunca hayan visto la película de Matrix, pero saben a qué nos referimos. O sea, a todas las personas se les viene, o a la mayoría se les viene a la mente esa película cuando decimos Matrix, ¿no? Y es como muy interesante porque normalmente cuando decimos esa palabra nos referimos al contexto de la película. Entonces creo que todo ese tipo de literatura, que todo ese tipo de digamos, de creaciones artísticas como de cine que han salido en eso, o sea, relacionado a ese tema, han creado como una cierta fascinación y es como mucho más interesante pensar en ese sentido de simulación que quizás a lo mejor la versión divina, que pues tiene muchísimo, ¿no? O sea, que esta teoría del ajuste fino, ¿no? Entonces, creo que podría ir por ahí, pero no sé, por qué piensas que tenemos tú esa tendencia? Igual, ¿no? Esta parte de, creo que nos gusta irnos por las teorías más elaboradas, no sé, y a veces, pero dice por ahí un viejo refrán, ¿no? A veces la respuesta más obvia es la más sencilla, pero bueno, no decimos que cuál sea la correcta, pero simplemente creo que poner a maquetar tanto la cabeza al final del día, pues esa mente creadora o esa mente lógica, pues tiene que tener otra y otra, ¿no? Creo que te vas como que en esta cadenita sin fin y debes de llegar a un fin, en teoría, ¿no? A algo, a una causa primera. Entonces creo que, bueno, por ahí va esta cuestión. Y ahorita que hablas de la película de Matrix, otro de los elementos clásicos de la película, que va igual ligado un poco a la realidad, porque bueno, al final del día son elementos hermanos, es esta parte de la libertad. Si vivimos en una simulación, como la Matrix, como este videojuego en donde estamos inmersos y en donde simplemente actuamos por actuar, ¿qué tanto somos libres o qué tanto hay destino? Porque unas partes, hay unas personas que dicen, bueno, la libertad es simplemente, pues es ilusoria, al final del día tú tenías una decisión tomada y simplemente tuviste como que esta ilusión de tú tomar una decisión, o realmente las decisiones que tomamos, independientemente de si vemos en una realidad simulada o no, las decisiones que tomamos son conscientes o hay un destino, hay algo premeditado que nos lleva a tomarlas y nosotros simplemente tenemos como que la idea de que las tomamos. Creo que sí, ese es uno de los temas como más complicados, ¿no? Cuando hablamos de una simulación, porque creo que primero cabría hacernos la pregunta de justo, ¿no? O sea, las decisiones que yo tomo como que sí tienen repercusión en algo, o más bien no importa la decisión que tome, sino que ya hay, no sé cómo decirlo, pero ciertos puntos de destino, ¿no? A los que yo tengo que llegar independientemente de lo que haga, ¿no? Pero también con esto se me viene la pregunta de, o sea, si esa fuera nuestra realidad, eh, y nosotros fuéramos como producto de una simulación, creo que también la definición de libertad en un mundo o en una realidad así tendría que cambiar a la que conocemos ahorita, ¿no? Porque digamos la definición de libertad, más o menos, ¿no? Pero más o menos a la que la gente llega como es que, pues que podemos tomar las decisiones que queramos, ¿no? O sea, que nosotros podemos construir nuestra libertad con nuestras decisiones, justo porque somos seres que somos conscientes de lo que pasa alrededor y entonces no es como que frente a una situación nosotros solo tengamos una posibilidad, sino que tenemos varias, ¿no? Y más o menos ahí, así es como entendemos el concepto de libertad. Pero creo que en una realidad así tendría que cambiar la definición de libertad. Y lo digo por una razón, pues, o sea, como muy sencilla, ¿no? Y siempre pongo este ejemplo cuando hablo de eso, pero, por ejemplo, imagínense, hay muchas personas que dicen que nosotros no somos seres libres porque no elegimos dónde nacer y tampoco elegimos, por ejemplo, qué padres vamos a tener.
pero eso nadie en su sano juicio puede elegirlo. O sea, eso, entonces, si nadie lo puede elegir, ¿por qué lo consideramos nosotros como como algo a considerarse para saber si somos libres o no? O sea, si nadie lo puede hacer, entonces, ¿qué sentido tiene incluirlo en la libertad? Entonces, si digo, trasladándolo ahora a esto, es si nosotros como seres humanos vivimos en esta realidad, ¿no? Que a lo mejor es una simulación, pues entonces tendrá que haber algún concepto de libertad que nosotros entendamos y a lo mejor podría ajustarse más a lo que pensaba Spinoza, ¿no? De decir, ok, a lo mejor no somos libres con nuestras decisiones, pero sí somos libres teniendo conciencia de que, digamos, de que hay alguien más ahí tomando las decisiones por nosotros. Pero igual esto es muy complejo, ¿no? Porque entonces involucraría o implicaría que nosotros seamos conscientes de que vivimos en una simulación y hasta ahora, pues nadie tiene una certeza, ¿no? Entonces creo que este tema es complicado, pero creo que la libertad aún así, si pudiéramos hablarla en este contexto, tendría sí o sí que reformularse. No sé qué piensas tú. Bueno, entendiendo el concepto de, bueno, en la teoría de que no vivimos en la simulación, creo que sí somos libres, pero quizá nos coartamos de esta libertad, porque a veces socialmente nos limitamos a tomar ciertas acciones, ya sea por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra pareja, por quien sea. A veces nosotros queremos hacer algo, a lo mejor nuestro yo interior dice, quieres hacer esto, pero por el qué dirán, por todos estos tabúes que vienen, te detienes y entonces optas por otro lado. Entonces, bueno, en ese sentido creo que nosotros nos permitimos coartarla, ¿no? Al final del día, yo creo que somos más como que accidentes de lo que vamos viviendo. Vamos construyendo y obviamente todo lo que hicimos ayer desemboca en lo que somos hoy. Es algo de lo que yo siempre he estado consciente. Las acciones que hiciste, lo que no hiciste al final del día desemboca en algo. Toda acción tiene una reacción, pero sí siento que somos libres. O sea, obviamente hay ciertos matices, ¿no? Como lo que dices del nacimiento. Me imaginé, no sé, al bebé que a lo mejor le reclama a la mamá que se fue a Estados Unidos para nacer en Estados Unidos y él quería ser mexicano y le puede reclamar por qué no, por qué te moviste de país, pero bueno, eso es como que, no sé, se me ocurrió. Y quizá en un futuro también, porque decidiste tenerme in vitro y no real o no a la manera tradicional, o sea, estos conceptos que pueden ser ambiguos ahorita en una realidad actual, pero quizá en un futuro pueden ser como que un baratearía o no sé, a lo mejor cuando se hagan estos famosos bebés a pedidos, que ya es algo que se está trabajando, eh, no sé, le puedes reclamar, oye, ¿por qué no me escogiste ojos de color? ¿O por qué no me escogiste un cabello más rizado? O X o Y, cosas que en teoría en ese futuro se podrían elegir y que te quitaron o no te hicieron elegir. Entonces, bueno, en esa libertad que, bueno, creo que los nacimientos y esa parte entra como en esta ambigüedad de todavía como que en un limbo un poco raro. Pero en el sentido práctico, creo que sí decidimos las cosas. Creo que sí. A veces preferimos optar por el destino y metemos al destino como el pretexto para no sernos responsables, porque el ser libres también nos implica ser responsables. El yo decir fui libre de tomar esta decisión implica que supuesto, tienes que hacerte responsable de las consecuencias buenas, malas. Y regularmente si es algo bueno, te va a gustar y vas a decir que sí, tú lo decidiste, pero si es algo malo, es la persona que el destino me trajo a la vida para estar con esa persona y pues el destino que me fue mal, en vez de decir es que fui yo el que no vi que esta persona era violenta, o esta persona era celosa, o esta persona era X o y fui yo el que me equivoqué. Reconocer que nos equivocamos ante lo que decidimos no nos gusta. Si viviéramos en la realidad simulada, creo que sí, el concepto cambia, porque al final del día, pues no hay libertad, o sea, va a ser muy ambiguo, pero en un videojuego, por más mundo abierto que sean, o por más conceptos de estos que manejan, siempre hay, no sé, no sé, 5 finales. Independientemente de lo que hagas con el personaje, por más mundo abierto que sea así, por más libre que sea tu personaje, va a caer en unos 5 bucles. No hay más, no hay un sexto final. Entonces, es irreal, o sea, no es, te quedas una experiencia nueva quizá, Detroit Become Human es uno de esos juegos en donde te da esa experiencia como que supuestamente tú vas tomando esas decisiones y generas como que finales, pero al final del día, si ves el árbol de decisiones, llevan a 5 lugares o 6 lugares y nada más, y no hay para dónde ir. Vivirás experiencias diferentes, vivirás matices
y acomodarás de cierta manera, pero llegas a un final en donde irremediablemente vas a compartirlo con muchas más personas. Entonces, si una realidad simulada forzosamente se tiene que ver vinculada a una ilusión de libertad, porque no existiría como que esta libertad en el sentido amplio, porque precisamente chocaría con el concepto de simulación, porque romperías tú estas reglas, generarías estos déjà vus, estos gatos negros de la Matrix, en donde romperías el sistema. Entonces, obviamente, alguien tan inteligente para hacer una simulación no permitiría que eso sucediera. Entonces, creo que en ese concepto ahí la libertad creo que se queda ahí como que ambiguo. Eh, pero no sé tú, cómo, hay una parte también y lo manejamos un poquito cuando vimos lo del metaverso, lo de la realidad virtual o la realidad aumentada. ¿Cómo esta parte de las estimulaciones eléctricas que generan los cerebros? Ahorita actualmente no los tenemos, pero de hecho leí en Sopitas, de hecho esta semana, que Japón estaba manejando unos prototipos de pantallas para móviles con sabor, que pudieran imitar sabores. Entonces tú podías literalmente lamer la pantalla y empezar a tener sabores. Estas sensaciones que obviamente, evidentemente al lamerlo, te va a generar algo eléctrico, y eso es algo que pues, se espera con los guantes y con las cosas en donde te estimulen. ¿Cómo lo ves tú esta dualidad y medio extraña? ¿Cómo entra en esta realidad de si tú pudieras sentir, no sé, que alguien te toca porque tienes un guante y estimuló tu cerebro y tu mente, como dices, en esos sueños que tenemos estas sensaciones tan nítidas, si pudieras sentir que realmente alguien te está tocando la mano en este momento y dijeras, no es que sí la siento y es que de verdad la puedo incluso hasta tocar, ¿qué sería ahí para ti? ¿Cómo plantearías esta realidad ahí media extraña? Este, sí se me haría medio extraño y ahorita me está acordando de la película de Hair, en donde actúa ay, se me olvidó el nombre. Joy Phoenix. Sí, 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 justo. Eh, Creo que, bueno, o sea, evidentemente con este tema de la simulación quizás sería diferente, ¿no? Porque ahí nosotros sabríamos que, digamos, estamos siendo estimulados por algo. Pero creo que no sé, o sea, a lo mejor me preguntaba yo cómo sería esta realidad si se fuera a un extremo, ¿no? Justo a ese personaje de Her, ¿no? En donde platicaba como virtualmente. No me acuerdo qué era un chatbot o qué era. Será como, sí, como una inteligencia, como una Siri, pero Como más, un asistente, ajá. Sí, justo, ¿no? Pero lo que hizo fue como que él se encariñó demasiado con ella, como al punto en que pensabas que lo que hacía era como que perdía un poco noción, ¿no? De lo que estaba pasando en la realidad y de lo que era virtualmente, ¿no? Entonces creo que quizás, pues ese sería un poco el peligro, ¿no? O sea, que empecemos a perder esa línea un poco, ¿no? Entre lo que es la realidad virtual y, digamos, nuestra realidad real, ¿no? Entonces, creo que ese sería el peligro y sería sin duda algo extraño. O sea, obviamente yéndome a un extremo, ¿no? O sea, sin duda sería interesante y sería fascinante como toda esta tecnología, pero creo que igual lo que hablábamos un poco, ¿no? Y a lo que concluía yo un poco, ¿no? O sea, como que no creo que estemos preparados para algo así, ¿no? Creo que sí empezaremos a tener como este problema, ¿no? De que esta línea se vuelve muy borrosa. Creo que podría pasar, pero no sé tú cómo crees que es, sería esto. es que creo que sí podemos perder la pisada, o sea, porque por ejemplo, yo llegué a saber, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, a veces en niños, ¿no? Sobre todo en niños se hace como que más palpable, pero como a veces te metes tanto en algo, en un videojuego, en una de estas cosas, que pierdes como que el concepto, ¿no? Pierdes la sensación de virtualidad y llegas a confundirlo, llegas a vincularlo tanto que al final del día, bueno, vivimos ya en estas dos realidades, es evidente, o sea, de una u otra manera, lo virtual absorbe lo real o viceversa, pero todavía hay una separación. Y me imagino que alguien, por ejemplo, con un casco, con unos guantes, a lo mejor te quedas dormido con eso y despiertas y no sabes si lo traes puesto, si te lo quitaste, si lo sentiste, porque al final del día nuestro cerebro es tan macabro muchas veces que nos hace escuchar y sentir cosas que no son reales, o sea, no son reales en este concepto de sensaciones. Pero aquí viene la pregunta de la conciencia, cómo estos estímulos, sí, estos estímulos eléctricos que nos hacen sentir cosas,
se equipara con una conciencia, se equipara con algo real, tal cual, porque al final del día, pues bueno, son cosas químicas, son cosas que, estímulos eléctricos, pero ¿qué nos podría separar de algo real, de algo consciente de ser verdad? Pues es que, no sé, siento que son como, que sería como procesos un poco distintos, ¿no? O sea, es que ese es el peligro, ¿no? Me ponía a pensar ahorita o sea, ya no pensemos en la tecnología, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que nos despertamos medio todavía dormidos y no sabemos si algo sí pasó en realidad o no? O sea, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De que esas veces que según yo contesté a un mensaje o que me llegó un mensaje y me despierto al día siguiente y Si le nada contesté me... a Miguel y nunca me contestó. o algo así, ¿no? Sí, 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 o sea, es como que muy loco. Entonces, y la verdad es que tal cual como tú lo dices, o sea, sí podemos perder la pisada justo porque creo que es muy fácil que nuestro cerebro nos engañe, ¿no? O engañar a nuestra conciencia, o sea, la percepción que tenemos de nosotros mismos, creo que es muy fácil. Eh, y si ya, por ejemplo, digamos, poniéndonos, ya no poniendo el ejemplo del sueño, pero poniendo el ejemplo de las redes sociales, que es lo más cercano que tenemos, si de por sí a algunas personas ya les cuesta trabajo como separar esta parte de que una persona es distinta a lo que muestran redes sociales, a lo que es en la vida real, creo que sí vamos a estar muy, muy en problemas, ¿no? Justo, o sea, tampoco, también me pongo a pensar en esta parte de los recuerdos implantados, que muchas veces ni siquiera tienes que usar como fibra óptica, porque muchas, hay, digamos, se usa en laboratorios como estas de poner una fibra óptica y entonces recuerdos implantados o sí, pero también, digamos, en algunas terapias lo que haces es eso, ¿no? Es a tu cerebro solo le basta que tú cierres los ojos, pienses que estás, no sé, en la playa, relajado, para que él, o sea, para que tú físicamente te relajes. Entonces creo que es muy fácil también engañar a nuestra conciencia, ¿no? A la percepción que tenemos nosotros de lo que pasa alrededor. Por eso creo que sería como muy, muy peligroso y por eso no se me hace como algo tan utópico, ¿no? Que de repente empecemos o sea, que haya personas que literalmente se empiezan a, no sé, como a neurotizar, ¿no? Y sobre todo el peligro en los niños, ¿no? También, que de por sí en los niños es mucho más complicado. Que tengan como acceso a esta tecnología, porque por ejemplo ya de grande, digamos, aprendes a separar un poco, y eso más o menos, ¿no? Porque, porque a veces igual lo mismo, o sea, pasan cosas o procesos inconscientes de los que nosotros no tenemos ni idea y entonces empezamos a mezclar ahí cosas con cosas que no son y ahora en los niños esto puede ser, digamos, peor. Entonces, creo que ese sería como, pues, el peligro, ¿no? Más que nada de esto. Ahorita que hablabas de cómo le podemos jugar mala pasada a la conciencia o a la mente, me venía mucho a la mente, vaga la redundancia, las ilusiones, tanto las ilusiones ópticas como lo que hacen los magos o los ilusionistas, como a veces, o sea, te, te hacen creer cosas que no existen y te hacen ver cosas que no existen. ¿Cómo tienen esa habilidad, ¿no? Y cómo aprenden, ¿no? Con cosas tan simples, con detalles tan puntuales, hacerte creer cosas, ¿no? ¿Cómo nos pueden engañar tan fácilmente? O sea, creo que a veces sí es de temerle a nuestro mismo cerebro cómo nos podemos dejar llevar por eso. Y bueno, para ir, no te voy cerrando, pero ya casi, y viene como que la pregunta del millón y esa creo que no la preparamos. Bueno, no la preparamos, pero viene la pregunta. Otra vez de esas que agarro en curva Ari. Si te dieran a elegir pastilla azul, pastilla roja, entendiendo que vives en una realidad bonita, utópica, o más o menos la realidad que conoces, o escogieras conocer la verdadera realidad que quizá no es tan bonita, como en la Matrix, lo que es la verdadera Zion y todos estos rollos, ¿qué elegirías y por qué? ¿En dónde te quedas? Yo creo que me optaría por conocer la verdad, aunque fuera muy trágico. Digo, ¿por qué? Porque pues creo que, o sea, tan solo el hecho de haber estudiado filosofía tiene un poco de eso, ¿no? Entonces, quiero pensar que en una situación así elegiría eso, ¿no? Eh, pero no sé, yo digo que, o sea, obviamente sería muy difícil, pero al final creo que lo que me ha llevado sí, incluso a los dos, ¿no? Lo que nos ha llevado a preguntarnos cosas y así, o sea, tan solo la elección de mi carrera es como un ejemplo muy claro, ¿no? De lo que he elegido.
de que elegí tomar como ese camino, pero no sé cuál sería tu respuesta ante esta pregunta. Igual, creo que vivir engañado no es tan divertido. No sé, no, no me gusta tanto. Es como que es mejor verdad que duela a mentira que te ilusione. No sé, siempre he sido de esas ideas. Que Ujú. igual no sé si ya conociendo las dos realidades, sabiendo que donde estaba era una simulación y donde conozco ya lo real, si te dieran la opción de, en la misma película, bueno, no me acuerdo si es la uno, pero o en una de esas de las tres, te dieran la opción de, ¿sabes qué? Te vamos a resetear y te vamos a meter en una vida súper guau, en donde no vas a sufrir, en donde vas a tener todo y te vas a olvidar de lo que conoces como la realidad y vas a volver a la Matrix. Si una vez conociendo la realidad te gustaría volver o prefieres realmente quedarte ahí a sufrir, porque bueno, realmente bueno, la realidad no era como que la vida en dulce, sino todo lo contrario, fue una batalla y era una complicación. ¿No? O sea, como, creo que en ese sentido la pregunta sería como más interesante, ¿no? De decir, imagina que te dicen, te voy a mostrar por una única vez lo que es la realidad y la realidad, digamos, simulada en la que tú estás, ¿no? Y que te mostraran la realidad y que fuera así súper desastrosa, súper fea, ¿no? O sea, como un mundo lleno de sufrimiento y luego te enseñaran la tuya. Creo que solo así, te dijeran, obviamente todo esto lo vas a olvidar, pero ¿qué camino eliges? Quizás solo así, o sea, si de verdad fuera muy terrible, yo creo que pues sí, sí optaría, ¿no? O sea, por la realidad simulada, ¿no? O Ándale, sea, pero no sé qué, tú por cuál optarías o seguirías en el mismo camino. según yo, a mi conciencia, yo preferiría la realidad. Ujú, Por más, no sé, en la película lo plantean, ¿no? Por más, pues amarga, por más dura, por más lo que sea, ujú. no dejas de ser tú y lo otro no deja de ser algo a lo que estás también superditado tú, o sea, porque al final del día el pertenecer a una simulación estás superditado al arquitecto en su momento o a lo que sea, en donde tú no tienes ese control o esa libertad y es como vivir una ilusión. Entonces, para mí creo que sí preferiría, pues no sé si tanto el sufrimiento, pero sí no pasarla tan, o sea, realmente vivir, experimentar lo que es la realidad. Creo que la mentira, bueno, al menos a mí no me convence tanto, pero igual, quién sabe, ¿no? Al final del día, Sí, a la hora de la verdad, a lo mejor dices, no, mejor me quedo en donde estaba. exacto. Exacto. Y bueno, planteando un poco para igual ir entrando en las películas, bueno, Ari me comentaba que no es como que tan fan de la saga, de la trilogía, Ujú. pero ¿qué es lo que sí, qué es lo que no, qué es lo que a lo mejor tenemos experiencias diferentes también de esta película, como les comentábamos, ¿no? A lo mejor ella lo vivió ya cuando el fenómeno ya pasó, cuando toda la ola de la emoción pasó, cuando no voló los sesos, cuando ya incluso ya era algo tan, más como de cultura pop, pero ¿qué fue como que esta impresión de Matrix en general? Creo que más bien ahí, y lo he reflexionado mucho, porque, o sea, la película no me gustó, o sea, la primera, o sea, no me gustó, o sea, como nada, ¿sabes? O sea, como que no me atrapó, quizá al principio sí, digo, al final un poco sí, pero al principio no, o sea, como que, pero siento que tuvo que ver con una parte de expectativas, porque yo, digamos, cuando entré a filosofía, imagínense, entré a filosofía, terminé la carrera y todas las, o sea, en todos los semestres me mencionaba esta película, ¿no? Siempre, siempre en filosofía es referente de esa película y yo nunca la había visto. Entonces, la vi, o sea, no les miento, a lo mejor tendrá meses que la vi, la primera película, o sea, tiene súper poquito, ¿no? Y entonces supongo que yo esperaba otra cosa, o no sé qué esperaba, ¿no? Pero supongo que tenía como otras expectativas, entonces no me gustó. Pero lo que sí concuerdo y que me lo platicaba con Miguel, bueno, él me lo comentaba, ¿no? O sea, es que la trama sí es buena, ¿no? O sea, la trama sí, la verdad es que creo que está bien estructurada y está bien planteada, ¿no? Y no por nada, ¿no? O sea, al final hizo que muchas personas como que la sacara de su centro, ¿no? O sea, como que esto sí realmente hizo cuestionar a muchas personas respecto a esta, pues así vivimos en una simulación o no. Entonces creo que o sea, como tal, la narrativa está muy bien y es muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante cómo lo plantean, incluso en esta parte de las píldoras, ¿no? Porque también me parece curioso que esta trama, digamos, al principio, o sea, en general,
como evidentemente trastoca este tema de la libertad, pero sobre todo en esa parte de la pastilla azul y la pastilla roja, es como, ok, ya sabes toda esta información de lo que está pasando en realidad, ¿qué camino eliges, no? O sea, se me hace como súper curioso eso. Y en esa parte me pareció muy, muy interesante, la verdad. Pero no sé qué, tú en tu momento, no sé, cuando la viste por primera vez, cuál fue tu impresión? Yo estaba en secundaria cuando la vi en primera vez. De hecho, fue por un boca a boca de una amiga que me dijo cuando platicando estaba el super hype y ya la viste. Y yo, no, de qué trata? No, vela, vela. Y la total la terminé de ver. Pero creo que antes de incluso hablar de la película en general, y se lo comentaba a Ari antes de empezar a grabar, hay varios elementos importantes de la trama, bueno, anexos un poco a la trama, pero que contextualizan. Una, bueno, ahorita ya se conocen a las creadoras de la trilogía y bueno, a la directora de la película actual de Matrix Resurrection, como las hermanas Wachowski o la hermana Wachowski. Eh, pero en 1929, cuando salió esa saga, no eran las hermanas, eran los hermanos. Ellos pasaron por un proceso de conversión de trans y bueno, pasaron al otro género. Y yo le comentaba a Ari, esto ha sido algo que no ha escandalizado tanto los medios, o sea, fue algo, no sé si se aceptó o no se aceptó, es en lo que se entienda como la aceptación, pero fue una parte como más orgánica del proceso. Y eso fue algo padre porque estamos diciendo que fueron los años 90 en los principios de los 2000 en donde toda esta boga de los derechos, de todas esas ondas, no estaba tan así, o sea, era algo, si no enterrado, era algo que no prefería la gente no tocar. Y ellos hicieron esta transición y no pasó a mayores, y eso fue algo bueno. Otra de las cosas, contrastando la trilogía con la saga, con la película actual, se lo comentaba Ari también, en esto se empecinaron mucho en darle un protagonismo a Trinity, que es, bueno, la coprotagonista de la saga, en dar un peso como que mucho al feminismo, a las mujeres empoderadas y todo esto. Y no es que esté mal, pero la saga original tenía esto ya. Yo le comentaba a Ari que recapitulando, solo hay Neo, Trinity y el agente Smith son blancos y todos los demás actores o son de color o son de otra raza o son caucásicos, son de otro tipo no son este clásico estereotipo norteamericano y tienen pesos importantes. Hay mujeres que a lo largo de las tres películas que tienen un peso muy relevante en la trilogía y no hicieron un gran escándalo porque los fuera. Como antes, Matrix fue inclusiva y eso fue algo también de lo rompedor. Morfeo es una persona de color, una persona que le rompe el mundo a Neo y no fue como que, wow, es una persona de color, wow, increíble, sino simplemente se dio por entendido que era un actor más. Creo que estas cosas se deben de beber y se deben de tomar como en consideración de cómo, lo que yo siempre he dicho, no, no hay que escandalizar o no hay que gritar a los cuatro vientos que eres inclusivo, o que haces o que deshaces, sino simplemente hacerlo. Y meter personajes o meter cosas que vayan orgánicos a la trama, no meter, lo hemos criticado ya en letras habladas, no meter al personaje homosexual simplemente por caer en la agenda, no caer el personaje de color simplemente por meterlo en la agenda, sino simplemente participar en ello. Y creo que Matrix hizo eso. Otra de las cosas que revolucionó el punto fueron los efectos especiales, pero esos momentos apenas empezaba la pantalla verde, apenas empezaban, bueno, el bullet time, que es este efecto de cámara lenta con las balas, y fue algo que rompió los sesos. Y fue la manera tan orgánica de meter acción, de meter una película tan dinámica, con conceptos tan raros y tan extraños como un conejo blanco, como esta alegoría de Alicia en el País de las Maravillas, estas píldoras, ¿no? Que fueron siempre un meme. Y creo que lo que veíamos ahorita, ¿no? Como demostramos la realidad, que tu realidad no es la realidad, te decides quedar aquí o te decides ir a una nueva realidad que pues ya no hay vuelta atrás. Entonces, ¿cómo trastocaron estos temas? Es importante porque también le dieron a la idea filosófica una concepción diferente, ¿no? Creo que, bueno, también planteaban, por ejemplo, la inteligencia artificial en los primeros discursos de Morfeo, cuando le presenta, cuando está la tele y están ellos dos en los sillones, plantean y critican la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial puede pasar y puede sobrepasar al ser humano, como a los inicios de los 2000 estaban emocionados por la inteligencia artificial, pero después lo sobrepasa. Es una crítica, es algo muy fuerte y es algo que lo hemos pasado de largo. Y es una película que causó impacto por todo esto, por cómo, bueno, por las gafas, por toda esta sensación de no saber qué es real. Creo que el meter la filosofía de esta manera tan, ahorita en una época en donde
pues Filosofía en la Red y otros proyectos nos tratamos de empapar la filosofía con cosas como que la cultura pop, como que adaptar y entender que pues Spider-Man habló de los multiversos y quizá en la filosofía también se habló, que esto se habló de no sé qué. Ellos lo supieron compactar tan bien que salías de la sala o incluso posterior a ello, tuvo una propulsión en filosofía, lo dice Ari, siempre se habla de Matrix y se habla como la película, si no filosófica per se, como que el emblema, y no se vendió como una película filosófica. Y creo que también hay, creo que podemos entender ese como el impacto de la filosofía, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la filosofía interesante sin presentarla como filosofía? No sé cómo lo ves ahí. Sí, creo que, o sea, al final te digo por eso que la trama es súper buena, o sea, me parece que sí fue una genialidad, ¿no? Porque en esa época, digo, o sea, no estaba la tecnología como está hoy, ¿no? Y ha avanzado, o sea, súper rápido, pero en ese momento, digamos que apenas estaba empezando, digo, bueno, no tengo mucha conciencia de ello, pero sé que también la tecnología apenas estaba empezando y entonces había también como mucha gente que no sabía hasta dónde iba a llegar esto. Hoy sabemos que es súper poderosa, ¿no? Y que puede dar un giro que de repente no sepamos hacia dónde, pero en ese momento quizás apenas empezábamos a ver eso. Entonces creo que la película lo supo manejar muy bien y a mí me impresiona, ¿no? Porque literalmente ellas como directoras fueron, bueno, la directora, o sea, como que fue, y bueno, todas las personas que estuvieron involucradas sí fueron visionarias, o sea, se tuvieron que proyectar como mucho hacia el futuro para ver esto, pero también verlo como una especie de distopía, ¿no? Que también requiere mucha imaginación, requiere mucha creatividad. Y a mí también algo súper interesante que se me hace es cómo trataron de que esto llegara a, o sea, que digamos, o sea, como muchas de las escenas, muchos de los planos donde lo muestran, si no me equivoco, en la parte de las pastillas, por ejemplo, creo que lo muestran en primer plano, como si se lo estuvieran ofreciendo al espectador. Y creo que eso también hizo que la película tuviera un impacto súper diferente, ¿no? O sea, incluso hasta el día de hoy. Entonces creo que eso, para lograrlo, la verdad es muy difícil. Y sobre todo si tomamos en cuenta lo que comentaba, ¿no? Que esta película pues no es reciente, o sea, es de cuando empezaba todo esto, ¿no? Incluso, bueno, toda esta parte de la tecnología, que apenas veíamos como algunas cositas, ¿no? Algunos destellos, pero no teníamos muy claro hacia dónde iba. Sí, había casetas telefónicas, los teléfonos no eran ni smartphones, o sea, cosas que rompían, ¿no? Y lo malo nada más creo que de Matrix en general es esta cuarta saga, que igual quizá la analizaremos un día de estos, en cómo, bueno, hacen una crítica muy interesante. Igual, bueno, Ari la tiene pendiente por ver y yo por terminar, entonces no vamos a spoilear mucho, pero sí hacen una crítica y la primera parte creo que es interesante y eso ya se ha dicho mucho en las reseñas. Hacen una crítica a ellas mismas y cómo a veces el producto a veces sobrepasa al creador y a veces las empresas o por ejemplo en este caso Warner, obligan en cierto sentido a rebotear, a hacer cosas nuevas. Yo creo que bueno, las tres películas cierran muy bien el arco argumental de Neo. Neo, eso aprendí hoy preparando el programa, es un anagrama de Juan, de Juan, que es el elegido. Así que como dato curioso, si quieren saber, es un anagrama muy interesante. Y cómo igual, eso, bueno, desde el punto de vista religioso también haces esta alegoría con Cristo, ¿no? Cómo es este elegido, que al final ya es el camino del héroe y el típico arco argumental del camino del héroe, pero creo que en Neo lo manejan de una manera, porque muere, revive, pasa por este proceso de aceptación, pasa por su crisis, este descubrimiento de sí mismo como este héroe, es una historia de amor al final del día también con Trinity. Creo que manejan un camino del héroe muy bonito, es diferente, o sea, no es como que este arquetipo tradicional del héroe, sino va como que, pues se me hace más humano incluso. Es como le dan humanizan a Neo en cierto sentido. Igual la parte de que muere, revive, ahí se me hizo, es como que lo más calado que se me hizo de toda la trama, no tanto que vivan en la Matrix, sino que reviviera el personaje, pero al final del día creo que empatizas con Neo y tienes esas crisis con él y no sabes qué hacer. Y lograr eso, como dices, como con este primer plano, es increíble, o sea, no es cualquiera, no cualquier director lo hace, no cualquier directora lo hace, y no cualquier guionista logra plasmar estas historias de esta manera. Entonces, pues igual, si no han visto Matrix ninguna, pues los invitamos a verla.
Si ya las vieron, igual déjenos en los comentarios qué les parece. Y si quieren que hablemos de Matrix Resurrection, también déjenos en los comentarios para que Ari la termine de ver y yo también. La tenemos ahí en HBO, pero no la hemos podido terminar de ver, así que la tenemos de tarea pendiente. Así que pues muchas gracias por acompañarnos una semana más en Letras Habladas. Y pues nos vemos, nos escuchamos en otra realidad.